Saludos mi gente, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y el día de hoy llegamos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en el Colegio Departamental Enrique Santos Montejo en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Soy exalumno de este colegio de la promoción 2014. Para mí es un orgullo poder regresar y dejar una obra de arte plasmada en una de las paredes que me acompañaron durante mi transcurso por esta institución. Quiero servir de ejemplo para las nuevas generaciones que se están formando. Mi jornada laboral inicia a partir de las 7 de la mañana. En ese momento ya debo tener todos los materiales listos para comenzar a pintar, aunque hay días que amanecen lluviosos y toca comenzar un poco más tarde. Esto es algo inevitable cuando pintamos en exteriores. Comienzo delimitando el espacio que voy a pintar por medio de una cuadrícula. Este es un estilo que he desarrollado en los últimos años y me ha funcionado bastante bien para la realización de los murales. Cada artista tiene su técnica o su forma de plasmar el boceto en la pared dependiendo de su experiencia. Una vez que ya tengo todo el boceto en la pared, voy a aplicar las primeras manchas de color con la ayuda de un pincel. Me gusta combinar la técnica de la aerografía y la pintura tradicional donde se utilizan pinceles y brochas. Aunque para la realización de un mural o una obra de arte, el artista es quien decide qué técnica y qué materiales utilizar. Mientras comienzo a darle vida al primer personaje, quiero contarles un poco acerca de la historia de esta institución. Pues resulta que hace 50 años el acuerdo que da nacimiento al plantel como entidad autónoma y descentralizada a la letra dice: Acuerdo número 001 de 1969, febrero 26, por el cual se crea el Colegio Municipal de Bachillerato, el cual empezará a funcionar en sus labores docentes a partir del año 1970. Será administrado por una junta integrada por un delegado del Ministerio de Educación, un delegado de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el señor párroco de Tenjo, Manuel José Rodríguez, el señor alcalde municipal y el personero municipal. Fue aprobado luego de 3 debates, siendo presidente del Honorable Consejo el señor Fabio Matallana y sancionado por el alcalde el señor Alfredo Escobar, revisado en la Secretaría de Educación y firmado por el gobernador, el doctor Diego Uribe Vargas, y la secretaria de Educación, la doctora María Inés Ortiz Barbosa. Dicho acuerdo se hace realidad cuando el concejal el doctor Enrique Santos Montejo, en colaboración con el doctor Bernal y el señor alcalde, gestionan el nombramiento del personal docente del plantel por medio de la resolución número 00013 del 1 de febrero de 1970, con la cual se le asigna la dirección del primer curso a la señora Celina de Casadiegos. El plantel tuvo como sede primera la alcaldía municipal, que funcionó como oficina de inscripción de las primeras matrículas. El 17 de mayo de 1970 es trasladado al plantel el profesor José Vitelmo Riveros, quien luego pasa al Colegio Cooperativo Betavio, siendo ubicado en su lugar Héctor Hernán Riveros, con los docentes antes mencionados, y bajo la dirección municipal se inician las labores educativas. En junio ingresa el profesor Gabriel Montoya Lievano, y como no existía rector, en casos especiales hacía sus veces el señor alcalde. En 1971 se encarga la rectoría a Gabriel Montoya Lievano. Ese mismo año, el 8 de julio, la Secretaría de Educación de Cundinamarca concede la licencia de funcionamiento y esta fue la resolución número 0100 del 27 de noviembre de 1971. El doctor Diego Uribe Vargas se hace presente en la institución en compañía del señor Jaime Pinzón López, secretario de Educación del departamento. En esta oportunidad, el gobernador ofrece su colaboración para las instalaciones locativas necesarias para el funcionamiento del colegio municipal, ya como colegio departamental Enrique Santos Montejo, pues la resolución número 6653 del 15 de noviembre de 1971 aprobó el colegio y la ordenanza número 35, a través de la cual la Asamblea de Cundinamarca departamentaliza el plantel. Con el nombre de Enrique Santos Montejo, este documento fue leído por el señor rector a la comunidad educativa
en la clausura del año escolar el 28 de noviembre de 1971. En 1972 se inician las actividades bajo la rectoría del licenciado Ignacio Pardo y los nuevos profesores Berenice Moreno, Carmen Sá Cárdenas, Gloria de Rosas, Aurora López, Gabriel Bonilla y Ofelia Pardo. En este mismo año ingresan Marina de Donoso, Nieves Díaz, Marcela de Pinilla y Alexander Puentes. El siguiente año se encarga de la rectoría el licenciado Abelardo Sastre Peña y de manera consecutiva han ocupado este honorable cargo Alfredo Camelo Latorre, Víctor Manuel Daza, Marina de Ruiz, Marina Peña Lara, Víctor Alfonso Galeano García y actualmente el señor rector Héctor Méndez Hernández. Acompañando este trabajo es invaluable la labor de secretarias en persona de Alba Díaz Hernández, Clemencia Luque Murillo y Lucía Hernández Yazo. En estos 50 años han dejado huella en la comunidad gran cantidad de nombres de administrativos, docentes, estudiantes, acudientes y demás personas cuyo paso por siempre será grato en la vida institucional. Pero no todo es como lo conocemos hoy en día, ya que en sus inicios las clases se impartieron desde espacios como la alcaldía, la Casa de la Cultura y el Salón Cultural, hasta el 14 de febrero de 1975, cuando se coloca la primer piedra de la construcción donde funciona actualmente. Es por eso que hoy, como todos los 14 de febrero, se celebra un año más de historia, de academia, de formación y de acompañamiento a la construcción de muchas vidas y a la edificación del municipio de Tenjo en su proyección educativa, económica, social y cultural. De ahí que los colesamistas sean orgullo de Tenjo, identificados hoy con gratitud por una institución que desde su proyecto educativo institucional plantea una pedagogía con identidad cultural que afianza nuestro cariño por esta región y en ella la memoria de su fundador, el señor Enrique Santos Montejo. Le paso la foto. Estamos hablando entonces, ¿Listo? Daniel. Bueno, sí señor, listo.